Muy bien, ahora sí vamos a empezar oficialmente, ¿ya? Así que termine la clase, así que termine esta clase, el video ya estará como en 10, 15 minutos, el video ya estará disponible, ¿ya hermanos? Entonces vamos al tema. Bien, eh, hoy día vamos a hablar de vamos a empezar hablando de las tres últimas subdoctrinas, la glorificación de Cristo. Juan capítulo 17, versículo 5, leemos, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Observen que esta es parte de la última oración que Jesús hizo ya supuestamente en el Getsemaní, y ahí Jesús le habla al Padre, le ruega al Padre y dice, glorifícame, interesante, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Y por qué Jesús está hablando así? No nos olvidemos que aquí es el Jesús hombre, el ser humano que incluso ya estaba como que preparándose psicológicamente para su muerte. Era su despedida terrenal, se estaba despidiendo de la vida, en otras palabras. Entonces él pide, ahora qué interesante, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Sabemos que Jesús siempre, siempre, pero siempre ha sido Dios. Jesús no cambia. Pero ciertamente sabemos que Jesús se desvistió, se despojó de la gloria, pero no de su esencia. Esto ya lo tenemos claro, ¿cierto? Entonces aquí Jesús está como que diciendo, Padre, ahora vuelvo a ti, entonces Señor, la gloria que tú me diste antes. Bien, esta gloria celestial que Jesús tenía desde el principio, siendo temporalmente escondida o digamos velada, porque Jesús como hombre y como Dios, ¿cierto? En algunos momentos, y nosotros vimos en una de las lecciones, eh, llegó un momento que Jesús a tres discípulos reveló un poco de su gloria en la transfiguración. Entonces su vida terrenal, su vida, perdón, esta gloria fue como que temporalmente velada durante su vida terrenal, y ahora Jesús se estaba preparando para la ascensión, para subir, para volver al Padre. Entonces, Jesús pasaría por lo sumo de la humillación, la muerte de cruz, resucitaría con un cuerpo glorificado, ¿cierto? Y entonces, pero es interesante que antes que él muriera, Jesús fue visto por tres discípulos ya glorificado y transfigurado, ¿ya? Como ilustración a esta glorificación, es interesante de contrastar las apariciones. Es muy interesante esto. Tenemos que ver las apariciones post-resurrección con las revelaciones de la post-ascensión. Es un término que está en la lectura, ya ustedes que están leyendo, ustedes van a ver, esto va a estar muy claro. Entonces, antes de la ascensión, vamos a ver, hay un ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Cristo siempre encubrió su gloria, es interesante, siempre encubrió su gloria hasta el punto que él no era reconocido. Cuando él resucitó, Cristo veló. A los discípulos estuvieron con él y no lo reconocieron, ¿cierto? Por ejemplo, en el camino a Emaús, cuando Cristo resucitó. Después, la misma María Magdalena pensó que Jesús era un jardinero. Entonces,
Si nos vamos a la Biblia, acá ya tenemos los versículos. Entonces, en el caso de los discípulos, en Lucas 24:16, dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que para que no le conociesen. Muy interesante, ¿no? Pero sabemos que después Jesús, cuando parte el pan, los discípulos se dieron cuenta que aquel hombre extraño que ellos pensaban que era un viajero, era el mismo Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora nos vamos en el mismo capítulo, así, 24, siguiendo con la lectura, Lucas 24:31. Observen, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Se dan cuenta? Un cuerpo glorificado como el de Jesús, él puede como que velar a la gente o al mismo tiempo revelarse. Es una propiedad, según la escritura, del cuerpo glorificado de Cristo. Durante su vida no se ve este tipo de manifestación. No se ve. Pero después de su resurrección, vamos a ver esto. Vamos a Juan capítulo 20, versículo 14. Observen. Cuando había dicho esto, se volvió, Juan 20, 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Entonces, las revelaciones de la post-ascensión envuelve su apariencia radiante. Es algo muy interesante. Observen, Jesús antes de su ascensión y después de su ascensión, y esto nosotros vamos a ver en Apocalipsis, porque Juan vio al Señor, ¿cierto? Es decir, vio al Señor ya en su gloria. Entonces ahí nosotros encontramos el pasaje en Apocalipsis capítulo 1, donde él ve al Señor completamente glorificado. Antes de la ascensión, Jesús se manifestaba de esta forma, se velaba o se revelaba. Ahora, Jesús, ya completamente glorificado, él ve a Jesús tal cual él es. Un cuerpo, los ojos como llamas de fuego, su cabello blanco, tiene una visión gloriosa de Jesús. No aquel Jesús que él vio, que caminaba con él, que él vio morir, que él vio padecer. Entonces, Jesús, por ejemplo, en Juan capítulo 21, dejo solamente todo el capítulo. Entonces, hay una diferencia, por ejemplo, si nos vamos a Juan 21 y Apocalipsis 1, ¿por qué? Hay una diferencia entre el encuentro de Juan con Cristo en el capítulo 21 de Juan y el de Apocalipsis 1. Entonces, ¿por qué? Juan vio a Jesús antes de subir a los cielos. Vio a Jesús con las marcas todavía, pero había resucitado un cuerpo que sabemos que es un cuerpo glorificado y según la Biblia será el mismo cuerpo que tendrán los santos. Ahora, nos vamos más tarde a Apocalipsis 1. Juan vio el cuerpo transformado y celestial de Jesús, que nosotros llamamos de glorificado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros aplicamos esta enseñanza
de la glorificación de Jesús es que los cristianos, los hijos de Dios, van a ser glorificados junto con Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17, es muy importante que nosotros tengamos siempre para una doctrina acerca de Cristo, que es el caso que estamos tratando en estos últimos días, toda la base bíblica. No solamente porque me parece, me dijeron, no, es lo que dice la Biblia. Dice Romanos 8, 17, y si hijos, observen bien, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta palabra glorificados tiene que ver con la gloria que un día va a ser manifestada en nosotros. Como sabemos, los muertos en Cristo resucitarán con un cuerpo glorificado, ¿cierto? Y los vivos serán arrebatados, tendrán sus cuerpos transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿ya? Entonces, esta glorificación se aplica a nosotros. La verdad que todo lo que Cristo vivió, nosotros de una forma u otra vamos a vivir, o mejor, tenemos que vivir, porque tenemos que identificarnos con Jesucristo en su nacimiento, en nuestro caso el nuevo nacimiento, su vida. Jesús vivió en la presencia de Dios, entonces debemos vivir en la presencia de Dios. A su muerte tenemos que morir, no queda otra. Tenemos que morir. El que no toma su cruz y no me sigue, no puede ser mi discípulo. Pero también habla acá, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y ahora observen, si es que padecemos juntamente con Él, padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Se acuerdan? ¿Por qué padecer con Cristo si Cristo ya padeció? Me hace acordar algo muy interesante. Saulo estaba persiguiendo la iglesia. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 9. Y en el camino a Damasco, el Señor Jesús le aparece a Pablo. ¿Y qué le dijo Jesús a Pablo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Se dan cuenta? No era un grupo de tontos, gente irresponsable, gente hereje, según los mismos fariseos de aquel entonces decían, era persecución a Jesucristo, porque todo aquel que es del cuerpo de Cristo, Cristo realmente vive en él. Y como iglesia, Cristo, ya vimos, Cristo es la cabeza. Entonces es un cuerpo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces si persiguen a la iglesia, están persiguiendo a Jesús. Es por eso acá, volviendo al texto, porque quiero pasar al otro asunto, entonces somos herederos de Dios, observen, herederos de Dios y coherederos con Cristo, es decir, tenemos derechos, ¿ya? Ahora, si es que padecemos, es como que ahí hay como que una condicional, si es que padecemos juntamente con Él, es decir, si es que nosotros nos identificamos con Jesús, ahí hablando, ampliando en su vida, su muerte y su resurrección, ¿cierto? Para que juntamente con Él seamos glorificados. Ya, entonces, un día los hijos de Dios
van a ser glorificados con Cristo. Y aquí está el texto bíblico que ya nos dice todo. Muy bien, el próximo tema es el penúltimo, Cristo nuestro abogado. ¿Y por qué tomamos ahora, Cristo nuestro abogado? Bien, Jesús, ¿cierto? Ascendió, Jesús en gloria, un día ascendió al cielo, está a la diestra del Padre, ya vimos qué significa estar a la diestra del Padre, pero vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es muy interesante, es un versículo maravilloso, lo considero tremendo, ¿cierto? Somos exhortados a no pecar, pero si alguien peca, entonces si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es interesante, hermanos, y ayer yo escuchaba a alguien hablando sobre la palabra pecado. Esta palabra bien, voy a hablar primero en términos hebreos. Esta palabra pecado no existe. La palabra pecado, nosotros, por lo menos en hebreo hay como 3 o 4 palabras que se acercan a lo que nosotros llamamos pecado. Una de ellas es errar el blanco o el objetivo. Otra es como transgresión o desobediencia que resulta en algo. Es como, no sé, hay un cable eléctrico que está malo, está pelado, y se le dice al niño, no toques. El niño va y toca. ¿Y qué le pasa? Recibe una descarga eléctrica. Es decir, sufre las consecuencias de su desobediencia. Hay otra cosa más cercana a lo que es maldad. Bien, y nosotros llamamos a todo esto pecado, transgresión, desobediencia y tantas otras cosas que podrían también nosotros podríamos llamar pecado. Pero si alguno hubiere pecado, es decir, cometido una transgresión, desobedecido y sufrió las consecuencias, erró el blanco, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Bien, el abogado es una persona que viene para ayudarnos o que defiende nuestro caso ante un juez. Los abogados ofrecen apoyo, fortaleza y consejo. Así deberían ser los abogados. E interceden por nosotros cada vez que es necesario. La Biblia dice que Jesús es un abogado para aquellos que han puesto su confianza en Él. Ahí acabamos de leer, hijitos, no pequen. Si ustedes pecan, ustedes tienen un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. En otros versículos, Jesús le llama al Espíritu Santo nuestro abogado. Vamos a leer estos versículos más adelante. ¿Ya? La palabra griega, observen bien, la palabra griega, tenemos siempre que ir a la etimología, al origen, ¿ya? La palabra griega que se usa para estos versículos que acabamos de leer y otros que vamos a leer es parakleton, que significa ayudante, consejero
o asesor. ¿Ya? Entonces, vamos a estos versículos, ¿ya? Juan 14, 16 que dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, y os dará otro paracletón, es decir, ayudante, consejero o asesor. Juan 14, 26. Mas el consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Entonces, ahí está otro versículo que habla de ese paracletón, ayudante, consejero o asesor. Juan 15, 26. Pero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Juan 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Paracletón, el Consolador, no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Entonces, fíjense, volviendo al primer versículo de 1 de Juan 2:1, entonces si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, es decir, un ayudante, un paracletón, ¿ya? Entonces, hay varios versículos, hermanos, que nos muestran la función del abogado. En un sistema de tribunales humanos, un abogado habla en nombre de los derechos de su cliente. Los defensores o abogados han estudiado las complejidades de la ley y son capaces de examinar con exactitud y precisión esas leyes que a menudo son complicadas. Esa es la imagen que Juan describe cuando se refiere a Jesús como nuestro abogado con el Padre. Ahora, ¿por qué es un abogado con el Padre? Porque, hermanos, Dios tiene una ley justa. Dios es santo, ¿cierto? Es justo. Y entonces, la justa ley de Dios nos declara culpables. ¡Wow! De todos los cargos. Hemos violado las normas de Dios, rechazado su derecho a gobernar nuestras vidas y continuamos pecando incluso después de llegar al conocimiento de la verdad. Hermanos, es algo increíble que incluso sirviendo, cantando, alabando, predicando, enseñando, no sé, dando un vaso con agua a alguien, pecamos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver primero esto, que nosotros estamos en deuda y Dios cobra. Él es juez, ¿cierto? Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Oh, Dios mío, estamos como que en problemas. El apóstol Pablo, siguiendo esta línea de pensamiento, dice en Romanos 1:21, observen, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Versículo 22.
diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. Versículo 23, y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes. Hay otro texto también que corrobora a esta tesis, que es 1 de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Un Dios justo requiere justicia. Nadie podrá comparecer ante el Dios justo y santo. ¿Ya? Ahora, pero somos salvos, somos hijos. Acabamos de ver que somos coherederos con Cristo, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Muy bien. Tenemos ahora el único castigo justo por esa maldad es una eternidad en el infierno. Una eternidad ahí, completamente separado de Dios. Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 14, versículo 10. Este también, observen, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, o es decir, en su copa, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. 21:8 de Apocalipsis. Más a los temerosos e incrédulos, más a los temerosos e incrédulos y a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros y a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiente con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Observen, hermanos, que los cargos están ahí sobre nosotros. Varios cargos. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Wow. Pablo, si una persona que no conoce a Jesús lee este versículo, que va a decir, wow, Dios es un homofóbico. Pero es lo que dice la Biblia. Entonces, observen, hermanos, que hay varios cargos, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Sin embargo, con todos estos cargos, Jesús es el abogado entre nuestros corazones arrepentidos y la ley. Si su sangre se ha aplicado a nuestras vidas, ahí está la solución. Estábamos condenados, pero si su sangre se ha aplicado a nuestras vidas a través de la fe y por la confesión de Él como Señor, ¿qué va a pasar? Todo aquel que invoca el nombre del Señor, según la palabra, será salvo. El apóstol Pablo en Romanos 10, 9 y 10 dice, si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Perdón, primero si cree y si confiesa, hay dos cosas ahí, creer y confesar, ¿ya? Entonces, Él defiende nuestro caso ante el juez justo, el Paracleto, el abogado, Jesucristo, el justo, defiende nuestro caso ante el juez justo. Podríamos imaginar la conversación diciendo algo como esto: Padre,
sé que éste ha pecado y violado nuestros mandamientos. Es culpable de los cargos. Sin embargo, has dicho que mi sacrificio es suficiente para pagar la deuda que tiene. Mi justicia quedó acreditada en su cuenta cuando confió en mí para la salvación. Y el perdón. He pagado el precio para que él pueda ser declarado inocente. Y no le queda ninguna deuda por pagar. Aleluya. Entonces, hermanos, ahí está la certeza, la confianza que tenemos según su palabra. Su palabra nos dice, si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Pero hay alguien que está intercediendo constantemente por cada uno de nosotros. Jesús es nuestro abogado cuando Dios nos acepta por primera vez en su familia como hijos. Entonces todos, primero de Juan capítulo 1 versículo 12, todos los que le recibieron, Dios le dio poder para que sean llamados hijos de Dios. Entonces, nuestro abogado se presenta ante el juez y juntos están de acuerdo en que ya que estamos en Cristo, qué maravilla, no es necesario ningún castigo. Jesús ya ha hecho un pago suficiente para redimirnos. Es por eso que la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, esto es maravilloso. ¿Ya? Entonces, aquí hay una lectura muy larga, la lectura también para la tarea, nos habla esto. Entonces, así como un abogado terrenal puede defendernos de cargos y con pruebas, Jesús tiene las pruebas para nuestra defensa. Su sacrificio, su sangre derramada, su sacrificio aceptable ante Dios. Entonces, es suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Terminando esta parte, nuestra posición con la justicia de Cristo está segura, porque aquel que compró nuestra posición con su propia sangre también es nuestro abogado. Qué maravilloso. Si pecamos, tenemos un abogado. Y es un abogado realmente maravilloso, porque ya he visto abogados que, de verdad, me acuerdo de uno que estaba supuestamente defendiendo la causa de un amigo y no defendió nada. Mi amigo iba a perder varias propiedades por la ineficacia del abogado. Y mi amigo le había pagado. Dijo, es tanto, le pagó. Y un par de días después me llamó y me dijo, Marcos, estoy con tremendos problemas. Y le dije, oye, ¿qué pasó? No, es que el abogado, menos mal que yo tengo un vecino acá, vive aquí a mi lado, al lado aquí, y conversé con él, es un abogado, su esposa es una juez, conversé con el abogado, le dije, oye, ¿sabe qué? Así, así. Tomó ahí el caso, lo cuidó, lo defendió, lo protegió y todo bien. Pero Jesucristo es un abogado que no falla. Podemos confiar en él. Bien, el término denota a un abogado, ¿cierto? Aquí haciendo un resumen, que representa a su cliente ante una corte de la ley. Cuando se es aplicado al presente ministerio de Cristo, esto habla de su obra
para los creyentes pecadores para restaurarlos a la comunión. ¿Qué pasa? Ahí abrimos acá como un pequeño paréntesis para aclarar, explicar que todos nosotros podemos pecar. Uh, el hijo pródigo, por ejemplo, es un ahí está, el hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Transgredió, erró el blanco. Estaba en una condición casi que infrahumana. ¿Qué hizo? Se arrepintió. Hubo un cambio en su vida y dijo, bien, me levantaré de aquí y voy a estar con mi padre. Voy a volver a mi padre. Entonces, ahí está. El verdadero hijo se levanta y va a estar con su padre. A diferencia de aquel que peca, incluso reconoce que pecó, pero no tiene la gracia de Dios, el favor de Dios para levantarse y salir de aquella condición. Ahí está, hermanos, la diferencia entre un hijo y un no hijo. De verdad, hermanos. Bien, la obra de Cristo, entonces, es para, la función del abogado también es para restaurar la comunión. La obra de Cristo como un abogado está basada sobre la suficiencia de su sangre por todos los pecados, pasados y presentes. Porque uno no, estoy perdonando, pero se acuerda, yo me mandé un condoro, yo hice, hablé, he pecado, y vive, hay gente que es peor que museo, vive constantemente en el pasado. Pero no hay que preocuparse, porque lo que pasó, Jesús perdonó. Jesús ya defendió la causa. Presente, en este momento, estamos pecando. Señor, perdóname. Hay perdón. Y para el futuro también. Bien, en el Antiguo Testamento hay un caso como ilustración. Esto nos muestra así con bastante claridad en el caso del rey David. Cuando pecó, ¿qué hizo? Confesó su pecado. Él confesó su pecado, fue restaurado, fue perdonado, restaurado a un lugar de servicio. Porque ahí vamos, si nos vamos al Salmo 51, vamos a ver que el hombre estaba, pero ahí estaba por el piso, pero se arrepintió. Ahí está la cosa. Y él dice, contra ti he pecado. Reconoció su condición. Reconoció lo que había hecho. Sabemos muy bien lo que fue, pero no importa. Fue perdonado y restaurado a un lugar de servicio. Bien, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas, hermanos? Aunque el cristiano, el discípulo, tiene un abogado con el Padre, su meta en la vida debe ser de vencer el pecado en lugar de solamente confesarlo. Hermanos, hay personas, aquí hay un versículo, está en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. Vamos a ver, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. Observen, hermanos, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, a veces, en lugar de, wow, yo me acuerdo cuando llegaba la cena del Señor, había gente que no iba a la iglesia. Y ahí aparecen varias cosas. Tiene dolor de cabeza, dolor de guata, no puede ir a la iglesia, porque la verdad
está con remordimiento. Pareciera que Cristo, con su sacrificio, nada de esto es suficiente. Pero en lugar de estar viviendo constantes derrotas, de confesión en confesión, Señor, perdóname, 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 aquí está la receta. Primero de Juan capítulo 5 versículo 4. Todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Hay uno que dice, somos más que vencedores. Ahí está el ser más que vencedor. Vencer al mundo. Porque si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, en lugar de solamente estar ahí confesando, 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 la persona debe vencer al pecado. Y aquí justamente, ahí está el versículo, repito, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence o que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos, todo es a través de nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pequé, Señor, perdóname, ayúdame, te confieso, creo, estoy limpio. Gracias, Señor. Fe. Muy bien, vamos a la última doctrina, que es la intercesión de Cristo. Ahora vamos a una cosa más específica. Vimos a Cristo como abogado, pero ahora tenemos que ver algo más profundo, que es la intercesión de Cristo. Vamos a ver esto a partir de la lectura de Hebreos 7, versículo 5, que dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo de los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Observen bien, la obra intercesora de Cristo por el cristiano es similar a la medicina preventiva. Interesante, ¿no? Y todos nosotros tomamos la vacuna, yo tomé la cuarta dosis, ya todo eso me pincharon, ya. Una medicina preventiva. La obra de Cristo como intercesor es similar a la medicina preventiva. En un sentido, la intercesión identifica la presente obra de Cristo en la mediación en el cielo. ¿Quién está intercediendo por nosotros? Cristo. Como abogado, pero también semejantemente a lo que hacía el sumo sacerdote en los tiempos del sacerdocio levítico. ¿Ya? El uso bíblico para que el término que más específicamente describe la intervención de Cristo a beneficio de las debilidades y tentaciones del creyente. Cristo está continuamente y activamente intercediendo a nuestro favor o a nuestro beneficio. Es el único que puede hacer esto. Y si nosotros leemos con más atención la carta a los hebreos, vamos a ver a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, que está constantemente intercediendo. Es un abogado, está con nosotros, toma nuestra causa, pero está intercediendo ante el Padre.
Entonces, la seguridad, hermanos, del creyente debe descansar en parte en este presente ministerio de intercesión de Cristo. Yo veo, la Biblia nos habla y siempre estamos hablando, tenemos que confiar en el Señor. ¿Y cuántas veces nuestras actitudes demuestran una total falta de confianza? Pero no nos olvidemos, Jesús está constantemente intercediendo por nosotros. Bien, aquí llegamos, con nuestra clase. Hay